Mi primer trabajo fue para una agencia de publicidad. Escribí anuncios para una marca de coches. Recuerdo que la gama iba desde el coche sencillo y accesible hasta la berlina de civil, cubriendo todas las etapas intermedias. Utilitarios que comprar con la primera broma, berlinas con maletero para familias con hijos o deportivos biplaza para la crisis de los 40. Aquella gama simbolizaba todos los estados de la vida adulta, desde la incorporación al mercado laboral hasta la jubilación. Solo faltaba el coche funerario. La vida, en términos publicitarios, era algo predecible, fiable, ordenado, tranquilo y aburrido. Quizá la antítesis de la vida misma, pero eso no parecía importar. Hoy, algunas décadas más tarde, aquel orden ha desaparecido. No es solo que el coche que me corresponde por mi rango de edad ya no me interese, es que no podría pagarlo. Aquella organización social ha desaparecido desintegrada. Las vidas ya no son las vidas que nos prometieron. Es cierto que aquella promesa política nunca llegó a materializarse, que dejó más vidas en los márgenes de las que jamás llegaron a disfrutar de ella. Pero la desintegración de lo social va más allá del fallo de un modo concreto de organización. Es la descomposición de la noción misma de organización, la desaparición de la idea de lo social como algo ordenado. Esta es la historia de esa desaparición. Esa sustitución es un proceso relativamente reciente. Supone una ruptura con la tradición, o por lo menos con la tradición que heredamos de la Ilustración. Uno de los principales mitos ilustrados era que la función de la política era generar una sociedad ordenada, en la que cupieran todas las vidas. Al menos todas las vidas occidentales. Y ese orden se soportaba en la ecuación isomorfa: mundo igual a conocimiento, igual a trabajo, igual a educación, donde cada uno de los 4 componentes era una expresión de una misma estructura. Que lo que la fundamentara fuera la razón, la historia o la cultura dependía del pensador y de su propuesta. Todo comenzó con una cosmogonía, que el universo responde a leyes. Seguramente nadie ha influido tanto en la comprensión de la realidad y su devenir político como Newton con la postulación de la ley de la gravedad. El universo no es un caos azaroso, ni una estructura divina inaccesible, sino que responde a leyes, absolutas y universales a las que podemos acceder por medio de la razón.
Esta idea tuvo una influencia capital en Kant. La traduciría a un modo de conocimiento, la ciencia moderna, sí, pero sobre todo la trasladaría a la condición humana. Si el universo es un todo armonioso fundamentado en la ley, también debería serlo la sociedad. Había empezado, quizá el mayor esfuerzo jamás realizado, por ordenar la sociedad y las vidas que la componen. El universo se declaró El universo, se declaró, está estructurado por leyes que rigen hasta el último rincón, incluso su pasado y su futuro. A partir de ese momento, la ciencia emprendió un extraordinario ejercicio de investigación encaminado a descubrir las leyes que regían el mundo. Todo sería catalogado y clasificado. La ciencia, espejo teórico del mundo, trasladaría ese marco normativo a todos los ámbitos terrenales. La economía dejó de ser una rama de la política para ser asimilada por la ciencia y sus métodos. Se definirían la propiedad y el trabajo y sus rendimientos como modo básico de organización social. La sociedad sería dividida en clases y el gobierno en poderes. La ciencia se convirtió en el principal motor de generación de riqueza. El crecimiento económico empezó a depender cada vez más del conocimiento. Occidente aprendió a transformar el mundo mediante la tecnología. Nuevos inventos, máquinas más poderosas de los que jamás habría soñado, revolucionaron el trabajo. Había nacido la industria. Por primera vez, el trabajo se emancipó de las condiciones ambientales. Ya no dependía de las estaciones. El día se fraccionó en 24 periodos de 1 hora. En las plazas públicas, el reloj sustituyó al campanario. Apareció la jornada laboral reglada. Habría 1 hora de entrada y otra de salida. Habría días lectivos y días festivos. Habría proyecciones de carrera profesional y escalafones jerárquicos laborales. Y en consecuencia, la educación sufrió una transformación paralela. A medida que los conocimientos que generaba la ciencia se tornaban imprescindibles para el trabajo, la escuela se encargaría de impartirlos. La misma ordenación que se aplicó en el entorno laboral se aplicó en el educativo. Se implantó la llamada Escuela Republicana Francesa. Con la misma división horaria que el trabajo y las horas ocupadas en cada una de las disciplinas que describían el mundo, todos los estudiantes aprenderían los mismos contenidos en los mismos plazos. Como colofón, todos los humanos tendrían derechos universales supuestamente inalienables.
Existía un continuo entre el mundo y el conocimiento que lo describía, y existía un continuo entre estos y los ámbitos laboral y educativo. El principio normativo que regía el universo, la ley como fundamento de orden y estructura, sería el mismo que regiría el conocimiento. Y serían leyes los principios normativos del trabajo y la educación, los derechos y obligaciones laborales y educativas recogidas en los distintos códigos civiles. La ecuación isomorfa que ordenaría el mundo se había completado. En teoría el esquema era perfecto. Un mundo ordenado acogería una sociedad ordenada. La armonía sería universal. Paradójicamente, transformar la sociedad en un todo ordenado nunca será un proceso ordenado. Hubo inmensas resistencias por parte de aquellos partidarios del antiguo régimen que estaban dentro del orden anterior, las monarquías absolutas y la Iglesia Católica. Y por parte de quienes siempre estuvieran fuera de todo orden, las mujeres, las personas racializadas, el nuevo lumpenproletariado, los excluidos por diversidad funcional o neurodivergencia, los y las menores de edad, los animales no humanos, el medio ambiente. Hubo revoluciones, decapitaciones y masacres, contrarrevoluciones, golpes de Estado y revueltas. Hubo huelgas, protestas callejeras y represión. Guerras civiles, guerras coloniales y guerras mundiales. Hubo fosas comunes, progromos y bombas atómicas. La historia bélica de Occidente, desde la primera revolución inglesa hasta hoy, se puede leer como una guerra de conquista de ese orden hipotético que surge con aquella formulación de la ley de la gravedad. El desmantelamiento del proyecto social ilustrado empezó con otra revolución en la física teórica. El universo se rige, sí, por leyes, pero las partículas que lo constituyen no. El universo subatómico no responde al orden normativo. Ya no hay leyes universales, solo principios. El orden del universo, si lo hay, se nos escapa. La aparición de la física cuántica a comienzos del siglo XX es la primera gran grieta en la ecuación que había gobernado el destino de Occidente durante más de 2 siglos.
Pero a diferencia de la primera gran revolución en la física, las leyes de Newton, no hay nadie capaz de traducir a un modelo social los nuevos caminos abiertos por Planck. Se desmorona la continuidad entre el mundo y el conocimiento, entre lo que hay y lo que somos capaces de describir. Y sin esa continuidad, nada justifica su equiparación con el trabajo y la educación. La isomorfia entre los órdenes de la ecuación que había ordenado el mundo desde la Ilustración había desaparecido. La ecuación ya no será el muro de contención social de un mundo ordenado. El cosmos ya no será el espejo en el que se refleje lo social. Liberada de la atadura del mundo como principio de realidad, la ciencia, erigida en el modo de conocimiento hegemónico e impulsada por una tecnología ya omnipotente, comienza un proyecto extraordinario de reconstrucción del mundo. Nada será inmune a ese proceso de transformación. El planeta, sus habitantes y sus vidas, incluso la subjetividad de los seres humanos. Todo estará mediado por la tecnología, cuando no producido. Nada responderá a lo que era, sino a lo que puede ser. Nada, incluso nosotros mismos, es entendido como acabado, definitivo. La realidad pasa a ser un laboratorio de pruebas. Todo es susceptible de ser intervenido, mejorado. El mundo deja de ser interpretado como cambiante para ser considerado cambiable. La idea de armonía universal se nos ha quedado pequeña, subyugada bajo el peso de la potencia de la tecnología. La ecuación colapsa en un único término, lo factible, lo que puede ser hecho. Nada queda al margen del marco normativo del conocimiento. Mientras las llamadas ciencias sociales transforman el mundo, las sociales lo administran. Si tras la primera revolución de la física el conocimiento se convirtió en el motor de la riqueza, tras esta última el conocimiento y la riqueza mutan en una y la misma cosa. Será la riqueza la que defina dónde debe intervenir la tecnología, y será la tecnología la que posibilite la rentabilidad económica. La ley ya no es un absoluto cuyos límites son marcados por el universo y sus leyes. Al contrario, el límite de lo tecnológicamente posible es el límite de la ley. La gran ola desreguladora que comenzó en el último cuarto del siglo pasado ha convertido todo en contingente, susceptible de intervención humana. Las regulaciones financieras, laborales, educativas, medioambientales dejan de ser marcos limitativos para convertirse en estímulos del hacer. La reconstrucción de la realidad, sin más referente que el propio conocimiento, no seguirá orden alguno. O mejor dicho, obedecerá al desorden de la secuencia caótica de los avances de la ciencia, en función de sus hallazgos y del valor que ella misma les otorga.
La idea de orden social desaparece desintegrada. El binomio economía-tecnología aparece como la zanahoria que lo social no llegará a alcanzar jamás. Por eso mismo, siempre sometido a un continuo proceso de cambio y ajuste. Mientras tanto, sometido del todo al caos de lo factible, al antojo de lo que puede ser hecho, el mundo ha terminado por reventar. Si la Declaración de Derechos Humanos Universales fue el colofón de aquel proyecto ilustrado, el desastre climático es el epítome de este mundo en construcción. Ahora que llego al fin de mi vida laboral, miro a mi alrededor y no veo por ninguna parte aquella berlina familiar que me correspondía, y mucho menos el biplaza para cuarentones. No he cumplido con el plan que el marketing tenía preparado para mí. Lo que podría entenderse como un ejercicio de libertad, escapar de aquel determinismo social, quizá no lo sea tanto. Es imposible saber si mi vida es el resultado de mis propias decisiones o el reflejo del mismo desorden general al que están sometidas todas las vidas, humanas o no. Al capricho de lo que puede ser hecho.
La teoría política se convierte en una ciencia histórica, más ocupada de entender las transformaciones pasadas y sus implicaciones que de plantear órdenes capaces de superar la dialéctica economía-tecnología.